Iniciamos esta segunda conferencia de este tercer día del Simposio de Formación Artística Especializada con la conferencia titulada Pedagogía de la Investigación y Formación Artística con la doctora Irma Fuentes Mata de México. Maestra Irma, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar presente en este evento tan interesante, tan importante, con compañeros tan brillantes como el doctor Guillermo Heras, que acaba de estar con nosotros. Y bueno, mi agradecimiento al Ministerio de Cultura, a la organización que ustedes tienen en el DEFAE para poder realizar este evento que me parece muy importante. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a usted, maestra. La maestra Irma Fuentes Mata es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en Educación e Investigación Artísticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es licenciada en Pedagogía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente imparte cursos en los programas doctorado y maestría del INBA. Es fundadora de la Red Internacional de Investigación Artística. Maestra, el escenario es todo suyo. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir una pantalla, si es posible, para que nos podamos apoyar un poquito en estas imágenes. No sé si ustedes me ven la pantalla. Sí, no, todavía no, maestra. Sí, maestra, ahora sí. Se ve Perfecto. claramente. Muy bien. Bueno, pues entonces les comento, yo soy la doctora Irma Fuentes Mata de México, y como ya me hizo el favor el maestro Fernando Herrera de presentarme, pues he estado trabajando durante varios años, ya bastantes años, en el tema de la pedagogía, dado que mi formación inicial es la licenciatura en pedagogía, pero pues me he especializado en la investigación y en las humanidades y la investigación artística específicamente. Bien, entonces voy a continuar con este tema. Los puntos que me gustaría conversar con ustedes son los diversos enfoques de educación artística, los inicios de esto que nosotros hemos llamado la investicreación artística, que es, bueno, ya lo explicaré más adelante, pero ahí hay un manejo de fusionar unos términos fundamentales para lo que es el proceso de investigación y creación. Los diálogos teóricos que son necesarios dentro del proceso de la construcción del conocimiento, la experiencia en el campo artístico, la búsqueda de modelos de investigación, la construcción de una metodología, los encuentros con otros investigadores y creadores, las prácticas y los aprendizajes y la experiencia de la formación colaborativa virtual. Entonces, estos son los temas que desarrollaré en el transcurso de estos 40 minutos. Si es necesario, pues lo acorto para que ustedes hagan preguntas y podamos conversar al respecto. Bien, pues fundamentalmente quisiera saber si se ve solo mi imagen o se ven otras imágenes, porque quizá está moviéndose un poquito la pantalla. Maestra, vemos, sí, todo claramente. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues este aspecto de integrar la educación artística y de lo que es fundamental para la formación desde comienzos de lo que es el arte y la educación artística en mi país, en México, yo lo analicé en un trabajo que se llama justamente Integrar la educación artística, política educativa, integración curricular y formación docente colectiva. En ese texto, que me dará mucho gusto compartirles posteriormente, analizo fundamentalmente, bueno, por supuesto, la trayectoria que ha tenido la educación artística en México, los diferentes enfoques que ha habido fundamentalmente en el hacer, en el quehacer
de la educación artística y bueno, pues una propuesta específica que yo desarrollé en el momento en el que trabajaba con el diseño curricular. Pero bueno, lo que yo quiero retomar aquí es que estos mismos enfoques me han servido a mí para generar después una propuesta hacia la investigación del arte. Estos enfoques eran educar a través del arte, que es ver el arte como una herramienta pedagógica, educar para el arte, que tiene que ver con un enfoque que hace que la formación se centre en promover la apreciación y la expresión artística, y el otro que es educar en el arte, que es fundamentalmente el crear la formación sólida, especializada para los artistas que se dedicarán profesionalmente a ello. De esta misma manera, yo digamos que desarrollo esta propuesta de la investigación artística hacia investigar a través del arte, investigar para el arte y investigar en el arte. Estos aspectos los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la charla. En estos diversos enfoques de educación para el arte, como vemos, pues hay toda una definición para que el arte sea un elemento fundamental en la educación y que forme parte del desarrollo integral de los individuos. La educación por el arte, pues será justamente todos estos elementos que están en nuestro entorno, en el desarrollo del cultural, que permiten que los estudiantes se acerquen, aprecien y se vinculen con las manifestaciones artísticas de una manera positiva. Y la educación a través del arte tiene que ver con los elementos que el propio arte el conocimiento que se ha desarrollado en el arte, que nos permite tener acceso y tener mayor capacidad y facilidad para entender lo que sucede en nuestro entorno a partir de conocer la pintura, las muestras teatrales, las representaciones, los sonidos de determinada época, de determinado contexto. Entonces, cuando uno logra la apreciación de estos fenómenos, pues está más cerca de tener una concepción más amplia de lo que es el mundo y la visión que se tiene de él. Nosotros hicimos, o bueno, yo hice desde hace ya varios años, casi 20, Dios mío, muchos, esta propuesta de la educación artística integrada. En México, en aquellos años, la educación artística era una materia aislada, separada, y después hubo algunos cambios administrativos que dejaron a los profesores de educación artística en una minoría, digamos, de participación. Entonces, mi propuesta generaba la posibilidad de que los maestros de educación básica y de educación media pudieran tener una educación transversal, es decir, que los mismos maestros se capacitaran en ciertos contenidos artísticos para que a falta de los maestros especializados, ellos pudieran introducir de manera básica todos los conocimientos fundamentales del arte. Entonces, bueno, fue una propuesta muy bien recibida desde la Universidad Pedagógica, desde los ámbitos de educación del Instituto Nacional de Bellas Artes, y bueno, fue una propuesta que se desarrolló de manera muy interesante. Pero ha habido muchas, y bueno, posteriormente yo ya me fui a la educación profesional del arte, y ahí vimos la necesidad de generar un conocimiento propio de lo que es la educación artística, de lo que es la creación, de lo que es el desarrollo artístico, y esto es fundamentalmente a partir de la investigación. Pero como en el arte lo que se hace es creación, pues acuñamos este término de investigación, es decir, investigar en el arte que tiene que ver con qué hacen los creadores, qué hacen los artistas y cómo los artistas producen su conocimiento, producen un saber único y específico que nos da una posibilidad de entender el mundo de manera muy amplia. Y pues actualmente las tecnologías nos han llevado a desarrollar posibilidades de educación artística visual.
virtual, perdón, visual y virtual, ¿verdad? Ambas. Todo el conocimiento que se ha desarrollado a partir de la tecnología actualmente, pues nos está llevando, y justo ahora en la pandemia, a desarrollar posibilidades de educación alternativas que nos han permitido mantenernos, digamos, en activo a pesar de los confinamientos. Este es, por ejemplo, lo que les hablaba yo sobre educación para el arte, educación especializada para formar artistas, y algunos consideran que solo los especialistas están capacitados para formar en estas áreas específicas. Se dirige a la formación profesional del arte desde edades tempranas, y pues son carreras muy largas, como ustedes saben, ¿no? O sea, carreras que van quizá desde muy pequeñitos hasta 20 años de carrera, ¿no? Entonces es increíble cómo los músicos comienzan, por ejemplo, en edades tempranas y bueno, todavía están prácticamente toda la vida profesionalizándose, igual que los bailarines y que, bueno, en general los artistas, ¿no? Estas son carreras muy, muy demandantes y muy, muy largas, pero muy fructíferas. La educación por el arte, de acuerdo con Herbert Reed, debe ser la base de la educación, debe fundamentarse en la actividad lúdica, y esto es primordial para cualquier tipo de aprendizaje, y la relación del maestro-alumno es de suprema importancia, ¿no? El inicio, el tener una afectividad, el tener un vínculo con el profesor que le permita al niño o a la niña estar cerca de las manifestaciones artísticas es fundamental. La educación a través del arte desarrolla habilidades para la vida, como la comunicación, el afecto, la armonía social, la reflexión, despertar sensibilidad y generar actitudes positivas, promover valores humanos como el respeto y la tolerancia, fortalecer la seguridad para el aprendizaje, enseñar a pensar con estructura y a la vez flexibilidad, y fomentar la atención y la observación. La propuesta que les hablaba de la educación artística integrada va en el sentido de que lo integral se basa en construir relaciones entre los contenidos del aprendizaje de todas las materias, matemáticas, historia, español, el tema que corresponda, y con ello desarrollar nociones conceptuales. Se relaciona con los planteamientos curriculares y de contenidos de las asignaturas y va más allá de la planificación segmentada en especialidades o áreas. Lo entendemos como un modo de concebir e integrar diferentes componentes que intervienen en la educación, como lo sociocultural, lo ideológico, lo organizacional y lo didáctico. Y la integración es un concepto que implica no solo al objeto de lo que se aprende, sino al sujeto que lo aprende. El diseño de contenidos desde una perspectiva interdisciplinaria, también frente a la superespecialización y diversificación del conocimiento, es imposible conocer a todos los avances. Sin embargo, la posibilidad está en que podemos encontrar lo que se requiere para desarrollar una temática. Se promueven los recorridos didácticos entre diferentes asignaturas, la transversalidad en la educación y una visión compleja de la educación, no segmentada, no fragmentada, sino unida y compleja. Vemos que la educación artística virtual pues se desarrolló en esta etapa de la pandemia de manera más intensa, en donde por un lado tenemos en una pantalla a una chica que está aprendiendo a tocar el piano, y en el otro lado está la profesora que está a varios kilómetros de distancia, 500, no sé, está a 5 horas de distancia, pero están unidas por las pantallas, y ella está, la maestra está cuidando y favoreciendo el desarrollo artístico de la estudiante. Bueno, ahora en la parte de lo que es la investigación artística también hay diferentes enfoques predominantes. Esta propuesta que hace Freiling en 1993 de investigación dentro del arte, investigación para el arte y investigación a través del arte, y también en la Escuela de Ámsterdam en el 2004-2005 también se desarrolló esta propuesta de la investigación sobre el arte, investigación para el arte y investigación en el arte. Bueno, voy a comentar aquí un poquito sobre las diferentes
propuestas de investigación artística. Cuando se habla de investigación sobre las artes, todavía se mantiene un poco la idea de que hay una investigación pura por un lado y otra los conocimientos que se van a generar, pero el investigador y el objeto de estudio están separados, ¿no? O sea, es el investigador quien observa lo que está sucediendo o lo que sucedió o una, digamos, una representación de alguna obra artística, de una exposición, de un cuadro, y se basa mucho este enfoque en lo que nos han apoyado o nos han aportado las disciplinas como la historia del arte, que se investiga efectivamente sobre el arte, o la psicología, que también investiga sobre el arte, o la lingüística, ¿no? La semiótica y todo esto que investigan sobre lo que sucede en el arte. Por otro lado está la investigación para el arte, que es un poco el resolver y aplicar ante los problemas determinado conocimiento. El arte no es el objeto, sino es el objetivo. Ajá. Entonces se desarrollan materiales y técnicas de fundición para la escultura, de instrumentos musicales, de estudios de acústica, de desarrollo de iluminación para teatros, de conocimiento del cuerpo, todo esto que tendría que ver con cómo determinados materiales y técnicas son especializadas para que se alcancen objetivos de desarrollo en el arte. Y el otro aspecto que me parece muy importante comentar, pues es justamente este aspecto la investigación en el arte, en donde hay una relación teoría-práctica y donde hay una importancia sobre la primacía del arte, ¿no? Es una perspectiva mucho más amplia. Les voy a comentar un poco sobre los inicios de la red de investigación, bueno, lo que es la investigación, que lo iniciamos en 2012 con un proyecto, bueno, hicimos un congreso en donde veíamos la necesidad de vincular la investigación y la creación. Desde ese momento nos unimos varios académicos de diferentes países y formamos esta red ya con la iniciativa pues que se tuvo en el 2012 y ya a partir de ese congreso pues se unieron algunos otros colegas y se hizo esta red de investigación artística que funcionaba pues en Iberoamérica, algunos países como Venezuela, Colombia, España y bueno, obviamente en México, ¿no? En varias universidades de México. A la fecha se han ya realizado muchos proyectos académicos y artísticos individuales y colectivos con este término. Se han generado pues eventos académicos, se han hecho libros, espectáculos, exposiciones, o sea, hemos ido creciendo como red en diferentes universidades y en diferentes latitudes, y muchos otros países latinoamericanos se han unido con nosotros y algunas otras universidades del extranjero, en Europa, en otros países, pero inicialmente pues lo que se nos ocurrió, ¿no? La idea fue hacer una fusión entre la investigación y la creación para conceptualizar justamente los procesos que se realizan algunos artistas o investigadores o docentes de arte que son únicos, o sea, que no tienen que ver con otro tipo de metodologías, sino solo las que se desarrollan en el ámbito artístico. Hoy se tienen diferentes visiones y seguramente se va a ir desarrollando la investigación porque hay mucha gente que está abordando este tema. Se ha abordado el tema, así mencionado como por separado, la investigación-creación, ¿no? Incluso le han puesto hasta un guión como para hablar de ese enfoque y tiene sus bases justamente en el enfoque que han manejado los compañeros de Colombia y con algunos autores como Falsborda y desde la sociología, desde la antropología. Vamos, el campo ha ido creciendo, se ha ido nutriendo, pero nosotros hemos sostenido este término de investigación artística y ahora investigación y formación artística porque son dos cosas indisolubles,
Y nos parece muy interesante que pues haya todo un reconocimiento y legitimación incluso del término, y ahora uno puede googlear investigación y aparece en Google, ¿no? Y entonces ya tenemos un reconocimiento de nuestro trabajo. Pues son ya prácticamente 10 años de trabajo continuo. Como les decía, hay muchos tipos de investigación, obviamente en todas las disciplinas, muchos modelos y formas de generar conocimiento. Está este documento muy importante liderado por el doctor Hernández Sampieri, eh, que pues nos habla de todas las posibilidades de investigación, pero pues curiosamente la investigación artística aún quedaba un poquito fuera del reconocimiento. Sin embargo, nosotros nos nutrimos de muchas disciplinas y nos nutrimos de muchos enfoques, lo cual nos permite abrir nuestras posibilidades de inserción en el campo artístico. En el arte, pues también hay muchas formas de hacer investigación, y algunas de ellas pues han desarrollado modelos o han retomado modelos de otras áreas, ajustándose, quizá a veces forzándose a cumplir con necesidades de otros campos, pero este modelo de la investigación cada vez nos contribuye más a explorar o a legitimar las propias formas de desarrollo del campo artístico, que son muy importantes reconocerlas. Me parece que es importante reconocer que al inicio todo estaba unido, al inicio el arte, la ciencia, la filosofía, las humanidades eran un solo conocimiento, y pues al paso de los años, de los siglos, esto se ha separado y cada vez se ha especializado más, y cada vez parece que digamos, se oponen, ya no solo surgen y se separan, sino que incluso ahora se oponen los enfoques, ¿no? Pero me parece que es importante reconocer que filosofía, ciencias y humanidades se unían en un territorio común, y que poco a poco estos ámbitos de competencia pues han separado las ciencias de las humanidades, y pues los campos se han sido muy delimitados. Nosotros pensamos que hay que volver a unirnos, que hay que unir saberes, que hay que unir conocimientos, y que justamente lo que se busca es que si hay alguien especializado en algo, aporte al otro con su conocimiento y se haga un diálogo que permita reconocer y enriquecer el campo artístico. Eh, para ello, pues hemos hecho búsquedas de modelos de investigación. Vemos que con el paso del tiempo las formas de conocer, de conocimiento, de generar y compartir estas creaciones se diversificaron y se establecieron como dominios hegemónicos de saber, teniendo fronteras infranqueables, en donde pues lamentablemente el arte quedó en desventaja. Y sobre todo cuando pasa al terreno de las universidades. En las universidades menor presupuesto, el menor reconocimiento lo tienen las artes, porque hay todo un pensamiento, pues en algunos países académico positivista, en el que solo se reconocen las ciencias, ¿no? Y las artes quedaron como en el segundo plano. Nosotros creemos que esta desventaja tiene que ser superada, porque el arte aporta mucho, y el arte desarrolla muchas posibilidades de creatividad, incluso para quienes están en el campo de la ciencia. Así que, bueno, el pensamiento académico nos permite reconocer que hay que hacer otros conocimientos, que es importante que se sistematice y se complementen de acuerdo a quienes en algún momento pensaron que ellos tenían solo el poder del saber, ¿no? Porque, bueno, pues esta lógica de organización del pensamiento dice que solo la razón, solo el pensamiento es lo más interesante, es lo más importante, y aquellos que se centraban en otro tipo de conocimientos, como la sensibilidad, la emoción, el afecto, el cuerpo, pues están un poco mal reconocidos, ¿no? Es por eso que se impusieron ciertos métodos muy meticulosos que iban a ser los portadores de la verdad. Hoy en día sabemos que hay muchas verdades, que hay muchas formas de llegar al conocimiento, y que tenemos que reconocer que la diversidad es
necesaria y tenemos que ver que la verdad no es una, ¿no? Así es que hay que reconocer también que lo que involucra el arte es la imaginación, la exploración, la creatividad, la originalidad, la expresividad y la sensibilidad. Todo eso son elementos que forman parte de un ser humano integral y de el conocimiento que se va generando por el propio ser humano y por la propia sociedad. Todo artista reflexiona sobre lo que quiere transmitir y para ello requiere buscar, observar, experimentar, ensayar, conocer, dosificar, elegir, seleccionar, explorar y generar nuevas ideas. Si vemos todos estos términos que hace el que crea, el que es un artista y el que genera conocimiento artístico, también lo hace un investigador de otro campo. Entonces, bueno, no estamos tan alejados si lo pensamos de esta manera. Vamos a ver que con la construcción de una metodología apropiada al arte, pues sabemos que hay diferentes enfoques de lo que es una metodología. Puede ser esta, que es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción del conocimiento, o que se orienta a la manera que vamos a enfocar la investigación y que vamos a recolectar, analizar y clasificar datos con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez, pertinencia y cumplan estándares de exigencia científica. Esta es una manera de ver la metodología de investigación y no estamos en contra de ella. Simplemente que me parece que en el campo artístico hay todavía algo más, ¿no? Algo más que no es solo el cumplir con los estándares de la exigencia científica, sino es justamente permear hacia la sociedad y hacia la cultura para dar una mirada distinta y desarrollar conocimientos que beneficien al ser humano. La metodología de investigación, por otro lado, también es la parte de un proyecto donde se expone y se describen razonadamente los términos adoptados en la elección de la metodología y puede ser cuantitativa o cualitativa. Y bueno, vemos que hay muchísimas posibilidades. En 2017 un grupo de académicos y profesores, investigadores, artistas y creadores publicamos los procesos por los cuales nosotros incidimos en la formación de los futuros artistas. Este es un texto que tuve el honor de coordinar y que también me gustaría que conocieran más adelante, porque son artistas de todas las disciplinas donde ellos narran sus procesos formativos para los futuros artistas. Vemos también esta, digamos, tabla comparativa entre la investigación y la creación como procesos de investigación y procesos creativos, en el que se hace en la ciencia una documentación, en el arte una indagación y también una documentación, tanto en la ciencia como en el arte se observa, se explora, se describe, se experimenta en ambas y en algunas, en ciencia nos han pedido protocolos de investigación, en arte generalmente se pedían planes y proyectos de investigación, sin embargo ahora también se le está nombrando como un protocolo. También en ambos terrenos están objetivos, métodos y técnicas. Y aquí lo importante es reconocer que las producciones son distintas, a pesar de que llevamos casi el mismo proceso, porque en ciencia va a haber productos académicos o innovaciones y en arte va a haber productos artísticos o creaciones. Entonces, hacer investigación artística, pues se inicia con la formación artística de los propios estudiantes, haciendo consciente y reflexionando sobre las técnicas, las propuestas, los sujetos, los motivos, los conceptos, en fin, todo lo que puede pasar al terreno de la expresión, no solo artística, sino también verbal o textual. Es decir, es necesario hacer consciente, reflexionar, pero también verbalizar qué es lo que estamos haciendo. Es decir, analizar lo que se va construyendo para ello a partir de seminarios, y nosotros hacemos un seminario muy lindo que es de metodología de la investigación artística,
Y pues estos deben ser espacios de diálogo, de exposición de ideas, de puesta en común sobre lo que vamos creando y donde se formulan proyectos y se dan descubrimientos y se da seguimiento a lo que se produce. Hemos hecho este tipo de seminarios permanentes, itinerantes, en diferentes lugares de México, como Querétaro, Zacatecas, Morelia, en la Ciudad de México, en España, y pues recientemente hemos tenido la posibilidad de hacerlo de manera virtual y esto nos ha venido bien porque hemos desarrollado el seminario simultáneamente con participantes de varias latitudes e incluso de varios países, invitando a conferencistas de diferentes lugares. Para investigar o crear, pues siempre es necesario tener una idea, fundamentarla, contextualizarla, hacer un plan, proyecto o protocolo, desarrollar un trabajo de campo, analizarlo, dar unos resultados y difundirlo. Entonces, bueno, tanto para la investigación como para la creación son elementos comunes. Y bueno, los fundamentos de trabajo metodológico de la investigación artística son importantes reconocer aquí estos principios, digamos, o estas premisas, porque es que el creador investigador es un ser individual, pero también es un ser social, es un ser que se mueve en una comunidad, en un entorno y que se nutre también de todo ese entorno. Nosotros utilizamos el empleo de la mayéutica, es decir, del diálogo, de la pregunta, de la reflexión, del vínculo con el otro como un ser humano que puede expresar sus ideas. Utilizamos también el método de proyectos para ir organizando todas estas ideas, el método de trabajo colaborativo donde aceptamos y nos vinculamos con el saber de otras disciplinas y con otros compañeros y compañeras que nos aportan, y la asociación de pensamiento y sentidos, es decir, desarrollamos visualidad, corporalidad, especialidad, sonoridad, no solo pensamiento, no solo razonamiento, también generamos otro tipo de vínculos con la realidad. Y pues el seminario es un espacio para pensar y para crear, que nos brinda un espacio para pensar y fundamentar el proyecto, establecer las condiciones o compromisos de trabajo, articular de manera colectiva a partir de los intereses y los temas de cada periodo. Vamos organizando los seminarios de con diferentes temáticas. Revisamos el bagaje que cada miembro del seminario tiene y cómo puede compartirlo con la red y cuáles son las necesidades conceptuales y metodológicas en el desarrollo de cada proyecto. No hay una metodología única, hay muchas metodologías para la investigación. Saber que existen varios caminos de investigación, reconocer que los caminos son válidos dependiendo de cómo y a dónde se quiere llegar, elegir el tipo de investigación, ya sea experimental, cómo se transformó la materia, el cuerpo, la piedra, el sonido, cómo se va transformando todo esto, o conocer los datos estadísticos que respondan a las necesidades culturales o artísticas de la comunidad, cuántas personas visitan un museo, cuántas personas van al teatro, todos esos datos también son relevantes, vamos, no estamos peleados contra la investigación cuantitativa, sabemos que son datos fundamentales para que nosotros también tengamos un punto de partida y reconozcamos hasta dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente nuestro enfoque se basa en la investigación cualitativa. Perdón. Conocer herramientas metodológicas que se han usado en los diferentes campos del conocimiento, desde diferentes metodologías, para obtener la información, es decir, también hacemos registros, bitácoras, videos, fotografías, es decir, tenemos materiales que son fuente de información, documentos que son fundamentales, y también, por ejemplo, espacios donde podamos ir diariamente registrando nuestra experiencia, ya sea en el aula o en los ensayos, ¿no? Investigar a partir de métodos cualitativos de las humanidades, de las ciencias sociales, que permitan indagar a partir de la etnografía, estudios de caso, biografías, autobiografías, hacer estudios comparados, investigación-acción participativa, observación participante, fenomenología, es decir, nos abrimos a todas las posibilidades metodológicas que se han desarrollado en otras disciplinas
para incorporar algunos elementos y crear el propio. Reconocer que el arte trabaja con ciencias que se ocupan de fenómenos naturales, con tecnología, con ciencias humanas y que se ocupan de lo que vivimos, provocamos, sufrimos o no, pensamos o creamos los propios seres humanos que tienen un carácter autorreflexivo. Es decir, nosotros reflexionamos sobre lo que para nosotros es importante. Reconocer que el arte trabaja con ambos aspectos, desde quizá la materia, ¿no? Una piedra con la intención de expresar dolor o misericordia, ¿no? Una escultura, hasta la química de materiales para producir ciertos pigmentos, aleaciones para lograr un color determinado, y hasta la tecnología de vanguardia para captar la belleza o el horror que produce una imagen. El método de la investigación artística es a partir de lo que soy y sé. Esa es una etapa inicial. Reconocer que quizá a veces nos cuesta trabajo vencer la resistencia, ubicar el problema, investigar en el campo artístico, problematizar en el arte, utilizar el lenguaje artístico, tener acceso a la información, elaborar el estado del arte, saber buscar y encontrar las fuentes y precisar los objetivos. O sea, en esta etapa inicial es una búsqueda de lo que yo soy, de lo que yo sé, de lo que tengo en mis manos para poder definir un objeto o un campo de investigación y trabajarlo, indagarlo y tener alternativas de desarrollo. En la segunda etapa de desarrollo es andar el camino, construir los conceptos fundamentales del problema, investigar en el arte y en la creación, recuperar los conocimientos a lo largo de la formación artística, es decir, qué sé, cómo me formé, quiénes fueron mis maestros, qué técnicas manejo, cómo me he formado, elaborar un plan metodológico, proceder en el análisis de la información, definir metas y resultados alcanzables en periodos definidos, recuperar testimonios, materiales, catálogos y textos. Hay una disculpa ahí por los errores de dedo. Y la tercera etapa, y no menos importante, es compartir el secreto. Lamentablemente, en el campo artístico se ha estado guardando el secreto durante siglos. Y hay un mito sobre la genialidad, un mito sobre el artista que solo él sabe sus procedimientos, solo él sabe sus conocimientos, y nosotros queremos romper con esto. Queremos que el artista diga cómo ha llegado a ese conocimiento, cómo ha generado esas propuestas, y a partir de eso buscamos la posibilidad de que haya presentaciones, espectáculos, experiencias, exposiciones, conferencias, artículos, libros, tesis, todo lo que se pueda para compartir esos secretos. Y bueno, la investigación artística es organizar el pensamiento creativo para poder crear o producir, para poder enseñar el arte. Tengo unas exposiciones de algunos casos de lo que hemos hecho en la pandemia. Espero no ser demasiado, o sea, ustedes me dicen hasta dónde conviene poner el tiempo, me ponen el límite del tiempo, pero a partir de la pandemia vimos que era muy importante generar espacios de imaginación y plataformas virtuales que nos permiten acercarnos y detonar la creatividad para reconfigurar la realidad y no solo en la presencia, sino incluso por las pantallas. Maestro Fernando, ¿puedo continuar o ya es tiempo para...? Maestra, gracias. Puede continuar, maestra, no se preocupe por el tiempo. Ok, bueno. Entonces, unos 10 minutitos más, espero terminar y darles la palabra a ustedes. Bueno, les comento que mi línea de investigación actualmente, aunque he tenido muchas en todos mi trayectoria, en mis montones de años de trabajo, ya 35 años de trabajo en este campo, pues realmente lo que me ha permitido es también ir actualizando, evolucionando junto con lo que está sucediendo en el campo artístico. Entonces, actualmente mi línea de investigación es el arte, el conocimiento y tecnología, aunque he tenido muchas desde el diseño curricular, desde la museología, el género, bueno, muchas cosas.
Pero actualmente en años recientes, digamos unos 5 años para acá, he estado trabajando con arte, conocimiento y tecnología en la intención de estudiar los procesos de apropiación del conocimiento o de recuperación de la información de los estudiantes para entender y formar su visión artística, teniendo en cuenta que la formación artística va más allá de las aulas. Es fundamental que se inicie en las aulas, pero también va más allá. Entonces, actualmente pues tenemos todas estas posibilidades tecnológicas dentro de las aulas y fuera de ellas, pero pues estas aulas interactivas en donde todavía se introducía a los estudiantes para que se vincularan con los medios tecnológicos, un momento clave que cambió todo esto, porque aquí si ustedes ven las imágenes todavía están los grupos de escolares interactuando con las aulas digitales o con las aulas interactivas, pero pues esto generó un cambio radical en la pandemia y pues en el confinamiento la educación, no sé en otros países, pero al menos en México se dio de manera confinada en el aislamiento de los hogares y de manera muy individualizada, pero sí a través de las pantallas. En México hubo diferentes programas promovidos por la Secretaría de Educación Pública, promovidos por también la Secretaría de Cultura. Ambas se unieron esfuerzos para hacer un programa que se llamó Contigo en la Distancia. Y bueno, pues todo esto estaba basado en la interactividad, que es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras, con una interacción básica desde una navegación, ¿no? Quien sabe manejar estos dispositivos ahora más frecuentes en casi todas las comunidades, pero que permiten tener contacto con la información. Ahora los jóvenes tienen mucha más habilidad que los mayores para interactuar con estos procesos, y hay unas interacciones de segundo nivel cuando el usuario aumenta su nivel de participación dentro del medio digital, teniendo un acceso y también contacto con otras personas, ya no solo con el dispositivo, sino también, como en este momento lo estamos haciendo, yo estoy teniendo contacto a través del dispositivo, pero estoy con una comunidad en comunicación. Y hay una posibilidad abierta para interactuar, para agregar información y una implicación mayor con el contenido informativo, y esto genera un proceso de construcción de esta información. Vemos que las generaciones van con una posibilidad de pensamiento diferente. Esta generación X, bueno, están los baby boomers, a los que algunos a lo mejor estamos en el límite, pero después la generación X que desarrolló muchas posibilidades para vincularse, la generación que eran esta generación X, ¿no? Conocidos como los millennials, la generación Y, conocidos como los centennials, ¿no? Y la generación Z, que son los actuales que nacieron ya con la pandemia, que vemos pequeñitos de 3 años ya con un dispositivo móvil jugando y interactuando con ellos, ¿no? Pero bueno, digamos que yo me centro más en estas 2 primeras generaciones y en las posibilidades que este conocimiento ha generado. Aquí tengo, por ejemplo, una clase con unos chicos que son ahorita más o menos alrededor de 18 años, 19, son de primero de grado, de licenciatura, en donde ellos todavía están interactuando con el dispositivo, pero incluso están jugando, ¿no? Se disfrazan, ponen sus iconos, sus formas, sus fotografías, y hacen pues una interacción mucho más viva. Y también pues trabajo con maestros y doctores del doctorado en artes, donde ustedes ven la rigidez de sus cuerpos, porque bueno, es un evento que para los que somos más adultos, ¿no? Todavía cuesta un poco de trabajo soltarse en las pantallas. Sin embargo, pues es una interacción muy interesante, de muy alto nivel. Este es un doctorado que se imparte en el Instituto Nacional de Bellas Artes en México, y bueno, estos son algunos de los profesores y estudiantes que pertenecen al DAVI. De tal manera que, bueno, vemos que las tecnologías de la información y comunicación son como un primer nivel,
Pero luego hay tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, y ahora hay tecnologías para la expresión y la creación artística. Estas premisas de que el conocimiento en red es múltiple, que no hay una sola fuente, no hay una linealidad, y a veces tampoco hay jerarquías y la autoría se diluye, ¿no? O sea, vemos que este conocimiento que ahora nosotros podemos tener acceso a partir de los sitios web o de ciertas plataformas o ciertas herramientas, pues ya no sabemos bien a bien quién lo escribió, pero son ideas interesantes. Entonces hay en el proceso de investigación todo un vuelco a reconocer quién es el que está aportando esa idea, pero en las nuevas generaciones eso ya no es tan importante. Entonces aquí hay pues un debate, ¿no? ¿Qué es lo importante, la idea o el autor? ¿No? También vamos rompiendo un poco con estas patrones que tenemos en otras generaciones. Las imágenes nos sirven para configurar la visión, el conocimiento, el aprendizaje y la creación artística. La experiencia visual o audiovisual entra por los ojos y los oídos, pero también nos afecta directamente al cerebro. Si yo les estoy diciendo algo que no les parece, ustedes van a reaccionar y decir, ay, no, yo no estoy de acuerdo ya, ¿no? Hasta me enoja que diga eso, o estoy muy contenta y muy bien porque me gusta lo que está diciendo. Entonces, quizá no pasa en el contacto físico a través de la pantalla, pero sí nos altera el cuerpo. Los artistas visuales ya no se conforman con textos, entienden las imágenes que pueden configurar de mejor manera su bagaje visual, y bueno, pues esto los vemos constantemente. El proceso de construcción de conocimiento es complejo y proviene de múltiples vías. Se requiere reformular las metodologías para la apropiación y construcción de conocimiento académico y artístico, de acuerdo a nuevos medios y tecnologías que tenemos y al acceso de la información, y conocer los alcances y posibilidades de la formación virtual, que permite desarrollar nuevas formas de ofrecer aprendizajes a futuros artistas. No quiero ser excesiva, pero bueno, podría ya irme de manera muy rapidita nada más para cerrar, que estamos de acuerdo nosotros de que haya un código abierto, ¿no? Que el conocimiento circule, que no haya precios, límites en cuanto a cómo la web nos permita o no el acceso. Sabemos que el acceso, sabemos que hay situaciones a veces muy cerradas para compartir el conocimiento, a veces es costoso incluso. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con esta era digital donde haya un aprendizaje por código abierto. Que las tecnologías digitales hayan creado nuevos escenarios para el pensamiento, el aprendizaje y la comunicación humanas, y que se hayan desarrollado herramientas disponibles para pensar, actuar y ampliar nuestra cultura a través de lo digital, y reestructuremos nuestras formas de pensamiento y entendamos nuevos conocimientos que nos pueden generar nuevas producciones artísticas. Y pues, por supuesto que es importante reflexionar, y para que para lo que queremos es provocar la reflexión, que no se queden con una lectura superficial, sino que justamente se analice eso que se observa en lo digital, se experimente, se explore y se busquen otras posibilidades. Y bueno, pues aquí es nada más recomendarle a aquellos que se dedican, como yo estoy en el campo de las artes visuales, recomendarles algunos softwares que son interesantes para desarrollar posibilidades de creación digital, como estos del Mendelboot, el Blender, el DaVinci Resolve, los mapas de bits, en la parte auditiva el Audacity. O sea, son programas que nos ayudan a generar, pero actualmente esto, cuando yo lo hice, pues iniciaba con estos, pero ahora hay muchísimos que se han desarrollado en el último año, ¿no? Que están a la disponibilidad. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Ahí tienen mis correos por si hay alguna comunicación que quisieran establecer conmigo. Les agradezco muchísimo su escucha y estoy a sus órdenes para conversar.
Muchísimas gracias, maestra. Gracias por la magistral conferencia. Y claro que sí, maestra, tenemos algunas preguntas. Si usted es tan amable de poder responder las siguientes preguntas que nos han dejado. ¿Usted me las describe o Sí. abro aquí el chat? No, yo se las describo. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Dice así la primera pregunta, maestra. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la red de investigación? Pues fundamentalmente estar en el campo artístico. Ese es el primero. Estar en el campo artístico no significa ser exclusivamente artista. Es investigar, dar clases, estar en el ámbito artístico y conocer de manera cercana, pues, y tener un proyecto o tener el propósito de formular un proyecto para el desarrollo del arte. En realidad nosotros somos un grupo en el que no ponemos etiquetas o restricciones, pero curiosamente se ha ido formando un grupo muy sólido de artistas, creadores, investigadores, docentes, incluso personas que han estado en el campo de la gestión, ¿no? Que si bien no son artistas, pero son del campo de la gestión, que han aportado muchísimo a la producción y a la divulgación del arte. Entonces, de alguna manera, todos son bienvenidos, ¿no? Siempre y cuando estén interesados en desarrollar nuevas metodologías para el arte. Bien. Muchas gracias, maestra. Maestra, la segunda pregunta dice, ¿qué reto enfrenta un docente de educación artística y cómo puede cambiar su profesión de artista a educador? Bueno, nosotros partimos de que hay si entendí bien la pregunta, hay artistas que se vuelven docentes porque la necesidad así se los impuso, porque el campo de trabajo en el arte quizá fue limitado y entonces tuvieron que insertarse en el campo de la educación y entonces pues tienen que trabajar de maestros, ¿no? Nosotros apelamos a que hay una vocación docente, a que hay una formación docente y que es necesario estar actualizados en lo que es el contenido del desarrollo humano, las teorías del aprendizaje, las formas en que los estudiantes aprenden y sobre todo en las metodologías específicas del arte. Entonces, me parece que es importante reconocer cómo llegas tú, o sea, es un primer elemento, cómo llegas tú al campo de la docencia del arte. Si es por vocación, si es por voluntad propia o si es por no te quedó otra, ¿no? Y a partir de esto, pues vas a tener que desarrollar habilidades propias que se requieren para la empatía, para la comprensión, para el conocimiento del otro ser humano y para su formación. Y por otro lado, si tú eres un docente, tendrás que habilitarte en ciertas técnicas, en ciertos conocimientos especializados del arte para poder también tener un conocimiento apropiado del campo, ¿no? Entonces, por eso les digo, depende de dónde lleguen. Si ustedes son artistas o son docentes y llegan a un campo en el que hay que estar, digamos, en diálogo con la educación y el arte. No sé si con esto se responde la pregunta. Sí, maestra. Excelente. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué ingrediente debe tener un docente para poder potenciar la creatividad de un alumno? Esta es una pregunta fundamental. El docente puede motivar, puede generar las condiciones, puede generar el escenario, el ámbito, y puede reconocer la potencialidad que tienen los alumnos en sus talentos innatos, porque sí todos tenemos talentos innatos, todos tenemos habilidades que hay que cultivar y que hay que desarrollar. Entonces, para desarrollar la creatividad, lo más importante es no imponer desde
el lugar de poder que te da la autoridad de ser el maestro, porque si tú impones, tú cortas la creatividad. Justamente me parece que el maestro lo que tiene que hacer es promover, sembrar, posibilitar las condiciones para que esa creatividad aflore. ¿Y cómo es? Dando herramientas, dando elementos, dando motivación, dando reconocimiento, dando afectividad, ¿no? Y también dando mucha información que permita al otro ser humano que es una persona en formación, el reconocimiento de sus propias posibilidades en contraste con lo que otros han hecho. Me parece que por ahí va. Sí, maestra, así es. Maestra, una última pregunta que dice así. ¿Cómo puedo hacer conocer mi proyecto metodológico artístico? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer conocer mi proyecto metodológico artístico? ¿Cómo puede? O sea, ¿cómo puedo dar? Entiendo que es cómo puedo dar a conocer mi proyecto metodológico artístico. Ah, ok. Sí. Bueno, depende del ámbito en el que se estén moviendo, pero me parece que sí hay todo una forma, bueno, pues yo soy pedagoga, no lo puedo negar, ¿no? Entonces sí hay formas y estructuras que nos facilitan, digamos, la enunciación de los proyectos y que establecen, como ya veíamos por ahí en una diapositiva, que hay ciertas partes del proyecto que son fundamentales. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Va a ser mi objetivo, ¿no? ¿Cómo quiero hacerlo? Va a ser mi metodología, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Va a ser el ámbito en donde yo voy a investigar y los elementos que voy a nutrir. ¿Hasta dónde quiero llegar o a quién se lo quiero dirigir? Pues van a ser mis beneficiarios o mi comunidad con la que voy a dialogar. Es decir, cada proyecto tiene una estructura que nosotros podemos ir compartiendo con el otro y efectivamente digamos, los estándares de diferentes universidades o de diferentes institutos han dado una estructura que a veces es muy rígida, muy impuesta y nos cuesta trabajo el lenguaje de estas fórmulas porque no sabemos si estamos haciendo el objetivo o estamos haciendo la meta o el propósito, este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que si somos muy honestos, podemos hacernos esas preguntas básicas, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cuáles serían los pasos que yo quisiera desarrollar para tener ciertos resultados, ¿no? Reconocer o, digamos, dar a conocer esos ciertos resultados. Y si yo quiero dar a conocer mi proyecto, creo que lo más importante es buscar espacios de comunicación en congresos, como estos simposios, como encuentros, estos lugares en donde hay diálogo, como este que se está teniendo en este momento, y donde yo pueda decir, yo estoy haciendo esto, mi proyecto se trata de esto, quiero llegar hasta aquí, he utilizado estas teorías, he utilizado estos artistas, he utilizado estas herramientas, y cómo lo ven ustedes. Y a partir del diálogo y el intercambio es como uno puede dar a conocer estos proyectos y enriquecerlos con el saber de los otros. Y justamente pues eso es lo que nosotros hemos promovido en el seminario. Por un lado, sí es el grupo, por ahí les dejo mi correo para que ustedes, quien esté interesado, pueda comunicarse y establecer. Nosotros vamos por semestre trabajando y dependiendo del grupo que nos unimos, en ese momento hacemos un programa y enriquecemos con ese programa todo lo que estamos haciendo los demás. Pero sí fomentamos el que se escriban artículos, fomentamos el que haya programas de radio, el que haya participación en congresos, el que se publique, todo esto para dar a conocer nuestros proyectos. Maestra, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por tan magistral conferencia. Gracias por su respuesta a todas estas preguntas y gracias por participar aquí, por estar con nosotros en este tercer simposio de formación artística especializada.
Muchas gracias a ustedes, a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi agradecimiento a los organizadores, a los representantes en República Dominicana por todo este esfuerzo, a los colegas que han estado aquí presentes y que han sido tan amables en invitarme, y a todos ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra, y gracias a todos nuestros participantes, a todos los que nos escuchan y están sintonizados con nosotros en este tercer simposio de la formación artística especializada. En breves minutos continuaremos con nuestra ponencia titulada La importancia de la autenticidad en el arte, a cargo del doctor maestro Sócrates García. Pero antes tendremos una breve información y una breve sorpresa a cargo de nuestra colaboradora Anjali Delorde. Manténgase con nosotros.